Bueno, qué mejor que hurtarle al texto de Simón Díaz, que él incluyó en su tonada llanera Mi querencia, y que hoy me he atrevido a usarla como pórtico a este coloquio España-Venezuela que hemos organizado la Delegación de Baleares de la Hermandad Nacional Monárquica de España juntamente con Benval. La triste realidad de quienes han tenido que emprender la salida de un país soñado como lo es Venezuela tiene que servir de ánimo, porque el tío Simón ya pidió una luz en el camino para que recuerde cuál debe de ser el de regreso. Cuando tienes que abandonar tu propia vida, esa que se ha forjado desde la realidad de tus sueños y que por imperativos de inescrupulosas razones que te han sido impuestas por quienes no quieren a tus gentes, es tanto como obligarte a renunciar a esa vida en el entorno de tu tierra. El dolor solo se mitiga con la esperanza de que esa situación se supere y resuelva por siempre jamás. Permítanme que a continuación les presente a los componentes de esta mesa, que son de mi derecha hacia allá, evidentemente, porque para allá no podía ser. En primer lugar, Jaime Planas, que es el delegado en Baleares de la Hermandad Nacional Monárquica de España. En segundo lugar, a don José Fernández, presidente de la Hermandad Nacional Monárquica de España. A continuación, doña María Isabel Soria y Yusmelis, que el apellido... Muy bien. Entonces, yo quisiera que Jaime nos dijera unas cosas, José Fernández también, María Isabel y Yusmelis también, para empezar el coloquio. Buenas noches a todos. Como delegado de Baleares, muchísimas gracias por asistir a este coloquio. También quiero dar las gracias a toda la gente que ha podido venir de venezolanos, venezolanas, que me consta que el tema es muy delicado, que ha habido muchos problemas, ha habido muchas presiones y que estar aquí y contar la verdad de lo que pasa en Venezuela es algo que sé que es muy complicado para ellos, pero que han tenido la valentía de hacerlo y que se lo quiero agradecer, porque a 7.000 kilómetros de distancia los tentáculos de un régimen así sigue haciendo daño. Y eso tenemos que tenerlo todos muy claro. Bueno, yo no me voy a extender mucho más porque lo importante es que la gente hable. Entonces, lo único que, aparte de este agradecimiento, quisiera pedir, si no les importa, nos levantamos y vamos a hacer un minuto de silencio por las víctimas de Valencia. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Agradecer, como ha dicho Jaime, la presencia de todos los que están aquí y manifestar una vez más que la Hermandad Nacional Monárquica de España, además de ser una asociación de amigos, de ser una asociación de encuentro entre afiliados de la hermandad, que compartimos todos el deseo de una España mejor, una España en libertad, defendemos nuestra monarquía parlamentaria, defendemos a nuestros reyes. Además de eso, no somos una organización para cenas y espectáculos, somos una asociación que pretendemos luchar desde la asociación para mejorar la vida de todos los que formamos parte de la asociación y todos los que formamos parte de esta asociación y de esta sociedad. De tal manera que surgió la idea de hacer esta charla coloquio con la idea de que desde España, desde los españoles, desde los ciudadanos de España, pudiéramos ver y sobre todo apreciar cómo vivimos en este momento en España, cómo vivíamos hasta hace 4 años
y cómo se está deteriorando la sociedad, cómo se está deteriorando la vida pública, la vida política, y es lo que no nos gustaría que llegáramos a padecer. Y para eso hemos pensado que un ejemplo muy claro de lo que fue Venezuela, una sociedad madura, una sociedad rica, una sociedad con un régimen económico extraordinario en Venezuela, y que por regímenes políticos que llegaron a destruir la libertad, a intentar monopolizar y controlar la prensa, controlar la televisión, controlar todos los estamentos públicos de Venezuela, cómo han llegado a la situación en la que están. Estáis viendo detrás de mí un vídeo que ha preparado Jaime, donde se ve situaciones de supermercados desabastecidos, cómo la gente tiene colas para ir al supermercado, cómo hay colas para ir a repostar el combustible que tampoco tienen, y cómo han llegado de un país, probablemente el más rico de Hispanoamérica, cómo han llegado a la situación actual en la que están, y que, sobre todo, a los españoles no nos gustaría llegar. Tenemos el ejemplo actual, y desde la Hermandad Monárquica procuramos no meternos en política ni opinar de política, pero estamos opinando de la libertad, estamos opinando de a dónde podemos llegar con el sistema político actual que tenemos. Y no es una crítica al Partido Socialista, ni es una crítica a un partido determinado, es una crítica a los gobernantes. Y de hecho, y ahora tenemos la clarísima situación que ha pasado en Valencia, que por las comunidades autónomas y por la negligencia de unos o de otros, que ya se sabrá quién es el responsable, ha pasado todo lo que ha pasado en Valencia. Por tanto, lo que pretendemos con esta reunión es abrir los ojos, que no nos dejemos llevar, que seamos críticos con la sociedad, que seamos críticos con las posturas políticas y ver a dónde no queremos llegar. Yo no voy a hablar mucho más, simplemente lo que se pretende con este coloquio es conocer historias reales que han ocurrido en Venezuela de personas que viven en Mallorca ahora mismo y cómo han tenido que salir huyendo de Venezuela por las cuestiones políticas. Hay, como ha dicho Jaime también, 4 o 5 personas que no han querido presentarse, no han querido hablar porque tienen familia en Venezuela y no quieren ser represaliadas de alguna manera. Los tentáculos del régimen llegan hasta Mallorca. Luchemos para tener una España unida, luchemos para tener una España libre y sobre todo que podamos hablar y decir libremente lo que opinemos. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, no tenía la oportunidad todavía de presentar. María Isabel Soria es ingeniero civil, nacida en Venezuela de madre española, que emigró a España en el 2003. Desempeña en España labores de ingeniería y lo más importante es que la migración se realizó por desinterés del régimen chavista. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos aquí, yo tengo 21 años y medio acá, guía de españoles que se encontraban en Venezuela, y bueno, aquí estamos. Yo quisiera, como mi parte un poco política, porque realmente después de estar viajando a nivel profesional, mi esposo y yo, durante unos 10, 12 años por todo el mundo, por cuestiones laborales, regresamos a Venezuela justamente hace 29 años, ¿okay? Donde Chávez estaba en su campaña presidencial y como nuestro último país que tocamos a nivel en esa gira laboral fue Moscú, el último país fue Rusia, donde estuvimos en Moscú 4 años y 10 meses. Yo lo vi clarito para dónde íbamos. Entonces, mi experiencia quisiera contarla al final, porque es más que todo un poquito política y quisiera que cualquiera me preguntara. Simplemente la presentación, vamos a dejar que el coloquio después siga. Yusmelis, por favor. Buenas tardes. Primeramente, darle las gracias a la Hermandad por brindarnos este espacio, darle las gracias a cada uno de los que están aquí presentes esta tarde. Yo vengo emigrando hace casi 10 años. Soy de padres colombianos, así que mi primera migración fue hacia Colombia. Y bueno, no sé si pongo de una vez, ¿sí? Mi migración, yo más que
todo quiero hablar un poco de esa ruptura familiar que sufrimos los casi 9 millones de venezolanos que estamos en todo el mundo. La primera persona de mi familia que salió a emigrar fue mi hermano pequeño. Fue primero a Colombia, luego a Perú, posteriormente llegó aquí a España. Demoré sin verlo casi 8 años porque yo llegué aquí hace un añito. Mi hermana siguiente se fue a Argentina, también con su esposo e hijos. Luego mis 2 hermanas se fueron a Colombia, luego mi madre. Y cuando quise darme cuenta, yo soy madre de 3 hijos, me había quedado solita en Venezuela y mis hermanos y madres estaban regadas por el mundo. Pues. Ya al verme sola con mis hijos y ver la necesidad, porque en ese momento, aunque tuvieras el dinero para comprar alimentos, tenías que racionar los alimentos día a día. Yo soy madre de 3 hijos y en ese momento mis niños estaban pequeños y era muy difícil racionarle el alimento a un niño que tiene 7 u 8 años, a un niño varón sobre todo que está creciendo, que hace deporte, que juega. Mi niña pequeña tenía 4 y conseguir las cosas vitales, su alimento, pañales, entre otras cosas, era muy difícil. Yo tenía una microempresa en ese momento con mi esposo de aires acondicionados, teníamos a cargo 6 chicos y pues se acabó. Se fueron cerrando las empresas que importaban los equipos, las empresas con las que trabajamos se fueron yendo, todo fue cerrando hasta que pues, ya me tocó emigrar. En Colombia, ya luego de 5 años, 6 años, logré estudiar, soy administradora en salud en mi país y hace 3 años con el nuevo gobierno, lamentablemente, de Petro, que pues fue mano derecha de Chávez en su momento en Venezuela, la situación en Colombia va lamentablemente por la misma situación. Ya tenemos una inflación muy alta, los servicios básicos son complicados. No voy a decir que no se consiguen alimentos, pero la cesta básica han incrementado en una barbaridad. Entonces, me tocó nuevamente dejar a mis hijos. Tengo mis 3 hijos en Colombia, tengo aquí año y medio viéndolos a través de una pantalla. Mi historia creo que es fuerte, pero tenemos familias que han tenido rupturas inmensas de familiares que salieron a conseguir y a trabajar por ese futuro para los que quedamos en Venezuela y no volverán porque las carreteras, los ríos y las selvas están llenas de hermanos venezolanos que su madre o su hermano o su hijo ni siquiera saben dónde están y que no van a volver. No son unos ni son 2, son millones de cuerpos y de cementerios que hay en las orillas de las carreteras. Hay historias muy duras en este proceso de migración. Yo quería enfocarme sobre todo en esta parte de ruptura familiar porque es importante. Yo entiendo que la parte económica es fuerte y muchas otras áreas que con el tiempo se pueden rescatar, porque Venezuela es un país maravilloso y muy rico, pero esta ruptura familiar que hemos sufrido los venezolanos no habrá forma de rescatarla. Déjame que te haga una pregunta. ¿Tú crees que estamos en una situación en la que el gobierno de Maduro el presidente Maduro en estos momentos todavía, pueda ceder el paso al presidente que realmente ganó las elecciones el mes pasado? Absolutamente no. Por medios propios, por voluntad propia, no lo va a hacer. ¿Y la comunidad internacional, tú crees que no presionará para conseguirlo? Esperamos. Bueno, estamos trabajando en eso. Tenemos a Trump, que puede intervenir en Venezuela.
De hecho, lo ha dicho en una entrevista hace 2 días, ha dicho que nos va a apoyar al 100% y si es necesario intervención militar, será posible. De hecho, Marcos Rubio ha apoyado antes mucho a la oposición venezolana, y para nosotros que lo hayan puesto en este puesto tan importante es algo que tenemos una esperanza brutal. Sí. Bueno, entonces yo querría ahora, los medios ha hecho su exposición, a mí me gustaría que alguien hiciera ¿Alguna pregunta? Estamos haciendo la presentación y los medios se han lanzado con muy buen tino a explicar su historia, que es verdaderamente impresionante, pero nos gustaría que alguien empezara a hacer consultas. Gracias. A ver, don Luis Matarí. Bueno, al hilo de lo que estáis comentando de Trump, bueno, hacía buena como primera impresión, no hay que olvidar la relación de Trump con Rusia, ¿no? Entonces, sí, hola, perdón. Sí, lo primero que he pensado al comentar lo de Trump, claro, todo esto es un juego que tocas en la tecla es como en 7, ¿no? Porque la relación de Trump con Rusia es la que es, ¿no? Con el presidente, especialmente. Entonces, bueno, yo ahí, sin ser un gran conocedor, pues tengo mis dudas. Entonces, me gustaría saber, a nivel legal, cómo está ahora el proceso legal, teóricamente, el tema de las elecciones, ¿no? Estaba sojeado desde la Fundación Cárcel, creo que era, ¿no? Y en qué paso está y si está parado. En estos momentos nos encontramos a la espera, de hecho, las elecciones se adelantaron. Las elecciones tenían que haber sido el 8 o el 10 de diciembre, no sé exactamente el domingo que cayera la primera semana de diciembre, que era cuando tocaban las elecciones. Ha habido un convenio en octubre del año pasado, ¿okay? ¿Por qué? Porque Estados Unidos y los demás países comenzaron a bloquear económicamente a Venezuela para presionar. El presidente Biden y Kamala Harris negociaron con Maduro y le dijeron, bueno, ok, adelanta las elecciones y te compramos petróleo, para sobrevivir. Comenzaron a comprar petróleo ellos. Hay una cantidad, pues, de ítems que se tenían que haber cumplido, los cuales solamente cumplieron uno, que fue adelantar las elecciones. Ellos dijeron inclusive que sí, que iban a respetar quien ganara. ¿Qué pasó? Que la última elección que tuvimos hace 6 años, este año con Enrique Capriles Radonsky, que fue el que ganó, no pudimos demostrar que había ganado las elecciones. O sea, era la palabra de ellos contra la de nosotros. El Consejo Nacional Electoral está monopolizado por, yo sí lo puedo decir, por la tiranía, ¿okay?, chavista, y por lo tanto pues no pudimos demostrarlo. Para estas elecciones sí nos preparamos bien y tuvimos el grupo de los 600K, que gracias a la primera revolución militar, porque todo el mundo dice, ¿dónde están los militares? Los soldaditos venezolanos, militares, los soldaditos nos ayudaron cuando se emitieron las actas a escanearlas, ¿okay?, y a subirlas a la nube. Por lo tanto, ahí están. Entonces, ¿qué pasó? Gran sorpresa, ganó la oposición, ¿vale? Pero ellos dicen que no. Bueno, estamos todavía esperando. El 28 de julio, vamos para 4 meses de las elecciones y ellos no han demostrado las actas que contrarresten a las que dicen que nosotros son actas falsas, ¿okay? Entonces no las van a poder demostrar porque ellos, las que tienen son las mismas las que tenemos nosotros. Entonces ellos se están negociando supuestamente, por lo que nosotros que somos peones en este ajedrez, supuestamente se está negociando entre países, los BRICS, etcétera, etcétera, pero ellos no piensan dejar el poder por las buenas. Tenemos que tomarla el 10 de enero, es la toma de posesión del presidente electo venezolano, Edmundo Chávez Urrutia. Gracias. No sé si se ha cubierto tus expectativas de pregunta. Creo que me entendí mucho, pero... ¿Alguna otra intervención, por favor?
Lo digo de viva voz. Sí, que tiene puerta. Ahora. Hola, ¿cómo estamos? Bueno, vamos a ver, yo del tema de Venezuela no es que conozca mucho, pero como soy gallego, desde hace 50 años conozco gente que va a Venezuela continuamente y sigo bastante el tema por los medios. Entonces yo creo que todo el tema, al menos lo que yo percibo, es que todo el tema de las elecciones, todo el tema de Trump, todo esto, a Maduro le da igual. Hay un estudio bastante serio de un experto en defensa que él lo dice claro, y a mí la verdad es que su planteamiento me convenció mucho. Dice, mira, Venezuela es un estado fallido, primero de todo. Segundo, Venezuela quien mandan son los militares. Los militares con Maduro están bien. Además tienen dentro del Estado su propio Estado que hacen lo que les da la gana. Y además hay el tema del cartel de los soles al cual están vinculados muchos altos jefes militares. Con lo cual, ¿qué coño, perdonad la expresión, van a querer cambiar? Si los que podrían cambiarlo hacen lo que les da la gana y además están controlando una cantidad de dinero. Y Maduro al final es un medio. Trump, y todo el mundo hoy lo sabemos, que no puedes invadir un país de 40 millones de habitantes. ¿Qué ha pasado en Irán? ¿Qué ha pasado en Siria, que era un país pequeñito? No puedes invadir un país. Porque invadir un país quiere decir poner la infantería y matar gente. Y los americanos no quieren que mueran gente. Hay un proyecto de Blackwater, que Blackwater tiene además un material muy bueno, mejor que muchos ejércitos, pero no para invadir un país. Ellos podrían acabar con Maduro mañana por la mañana. Y con Diosdado Cabello también. Pero no van a invadir el país porque saben que un país no se puede. Un país solamente lo puede controlar su ejército, además un país como Venezuela. Gracias, Pedro. Por eso yo le he puesto $30 a Simonovich y a Prince, a ver si ellos lo pueden invadir. Este coloquio yo quisiera que sirviera también para pensar en la situación de Venezuela y a dónde nos puede llevar en España. En España todos sabemos la situación que hemos vivido durante estos años y me gustaría que centráramos un poquito el tema ahí. Me preguntaba qué piensan los venezolanos de los consejos o injerencias de los políticos españoles allá. ¿De los, perdón? Políticos españoles allá. Bueno, realmente quisiéramos, porque yo creo que hay otros venezolanos que le pueden dar experiencias donde nosotros estamos viendo un paralelismo. O sea, nosotros venimos del futuro y nos parece que hay muchas sendas que estamos caminando en estos momentos. Eso ya sería bastante político. Nosotros pues no la parte de Zapatero tiene 15 o 12 años incursionando en Venezuela duramente y políticamente, y bueno, ahí ni le cuento los de Podemos. Yo conocí a Erejón hace 25 años y sigue siendo un muchacho que me debiera de dar el secreto para seguir siendo joven, porque el muchacho se ve, yo lo conocí a él, a Monedero y a Pablo Iglesias hace 25 años que despachaban con Chávez en Palacio Blanco. Entonces sí hay una interrelación, una comunicación y con Zapatero, que es el que ha llevado al poder a Sánchez. Pero creo que hay otros comentarios venezolanos que debiéramos de escuchar antes de centrarnos un poco en la parte política netamente. ¿Vale? Gracias. Tenemos con nosotros a una venezolana que se llama Adriana Pérez. A mí me gustaría que Adriana Pérez nos hablara un poquito de su impresión y su salida de Venezuela. Después se lo pasa. Disculpa, no me he dado cuenta de que... No, tranquilo. Perdona. Buenas noches a todos, a la Hermandad Nacional Monárquica de España y a todos los que están aquí, gracias por venir. De verdad, con todo lo que ustedes han preguntado, quiero invitarlos a que lean el libro de Alejandro Olmedo, un español que se fue a Venezuela a investigar
lo que era la familia popular venezolana, el modelo que más se repetía en Venezuela. Y ahora hoy en día yo me pregunto, ¿qué modelo habrá quedado en Venezuela con todo eso que está pasando? ¿Y qué modelo puede existir en España también con esto que está pasando? Yo viví un secuestro. Yo era profesora universitaria, me fui a la isla de Margarita, como decir la isla de Mallorca. Allá hice mi vida con mi ex esposo, era profesor también universitario, y me venía un hombre siguiendo. Un hombre se vestía de Montblanc, marca Montblanc, y donde yo iba yo lo veía, pero nunca me imaginé, porque la isla es muy pequeña y podemos ver a ciertas personas siempre. Y un día decido pasar vacaciones en el 2016, hace más de 7 años, sí. Yo tengo 6 años y medio aquí. Decido ir a pasar Navidades con mi madre a la ciudad de Maracay. Agarro el ferry y yo le decía a mi ex esposo, el teléfono está intervenido. Yo escucho mi teléfono móvil que está intervenido. No me creía, esa es paranoica. Todo el mundo me decía que estaba paranoica. Yo siento que me están siguiendo. No. Y entonces se montó un carro sin placa en el ferry. Yo iba con un auto nuevo que me había comprado, tenía buena estatus en la isla de Margarita, tenía una familia feliz, de verdad que sí. Cuando llego y veo que me están siguiendo, y veo también motorizados armados con armamento que ni siquiera tenían los militares, armamento ruso, se lo estoy diciendo. Y me apuntan y el automóvil, yo puse toda la velocidad, pero llegué a un puesto de estación de la Guardia Nacional, como decir la Guardia Civil aquí. Y yo me paro, yo creía que ahí iba a terminar esa persecución, y resulta que el guardia estaba involucrado. La Guardia Nacional, el cuerpo 6CPC estaban involucrados para el secuestro. Me metieron a la selva, no era la única que estaba secuestrada. Entregaron muchos secuestros y hasta gente descuartizada. Yo pensé que yo no salía de ahí con mis hijas. Estaba con mis 2 niñas pequeñas, tenían 8 y 12 años. Y les voy a decir que no fue fácil. Mi familia duré 7 días en una selva. Tuvieron que meter el SEBIN de Caracas porque no estaban involucrados los que estaban ahí. Y con todo eso no me pudieron rescatar. Tuvieron que pagar una suma de cantidad de dinero muy grande, por eso duraron 7 días para poderme sacar de ahí. Yo no sé, querían entregar a mis hijas y no entregarme a mí. Cuando me di cuenta, ese día que fui secuestrada, que el secuestrador se quitó la capucha, yo dije, este hombre era el que me seguía a mí, que lo veía en todos lados. Lamentablemente mi vida se destruyó, mi familia se destruyó, mi vida se destruyó y fui abusada por él. Todo lo que he vivido lo vengo a contar aquí. Tenía miedo, le tengo miedo a la noche, quedé con una enfermedad que se llama depresión. Y la salud mental es muy importante, y hay muchos venezolanos que estamos viviendo peores cosas, y por eso tengo miedo a que España llegue a pasar lo mismo. De verdad que sí. Muchas gracias, Adriana. Muchísimas gracias. Vamos a pasarle el micrófono. Gracias. Gracias. Bueno, me llamo Carlos Ochoa, soy un autoexiliado y soy autoexiliado, hemos pasado a emigrante. Hay un artículo muy bonito del domingo pasado de Gustavo Coronel donde habla de esa transición de autoexilio convirtiéndose en emigrante porque se llega a amar el país donde uno está. He cambiado 2 veces o 3 veces lo que he querido,
porque venía con intención de hablar. Una pregunta me la hizo aquí el doctor Salas, que él está muy interesado en saber cómo llegamos a esto, a ese iluminado, porque ese es lo que era, un iluminado, un loco de carretera, y después el mamarracho de Maduro. No tengo ningún por qué hablar de un protocolo de presidente o lo que son ellos, para no decirlo con otras palabras peores que quedan también muy bien identificados. Pero tenemos un gobierno amponil en Venezuela. Pablo Escobar, que es muy conocido, tomó a Venezuela, tomó el gobierno de Venezuela, y esos son los que están gobernando en Venezuela. ¿Cómo llegamos a esto? Me decía el doctor Sala. Llegamos a esto porque, muy brevemente se los tengo que mencionar, 40 años de democracia. 40 años de democracia, donde vamos a decir que los primeros 20 años fue de felicidad. Felicidad, se votaba una participación electoral entre 90-95% participaba electoralmente, o sea, del año 60 al año 80 era una democracia participativa donde el 95% de los que tenían opción de votar iban a votar. Son cifras muy grandes. Y era una democracia feliz esos primeros 20 años porque vivimos un proceso de unas dictaduras, veníamos de 60 años de dictaduras. Entonces, en esa democracia pues participaron también los soñadores con seguir la dictadura o continuar la dictadura. Y también tuvimos una lucha guerrillera, una guerrilla que tenía su apoyo internacional con Cuba, y hubo que militarmente vencerla. Se venció, se incorporaron a la vida democrática, pero armaron su partido, el Partido Comunista, el extrema derecha, intelectuales manejando partidos políticos, o sea, habían variopintos. Era una democracia feliz porque todo el mundo tenía una oportunidad, en teoría, de llegar al poder. En el año 80 comienza a darse cuenta de que se implanta el bipartidismo. Ya eso que venía de los años 60, el Partido Comunista, el MAS, el partido de Borregales, el partido de Urarpietri, etcétera, etcétera, todos esos partidos que funcionaban en relación a la democracia, se dieron cuenta que el pueblo los rechazaba y se agrupó el pueblo en dos partidos, en la socialdemocracia y en el socialcristianismo. Y en el año 80, por darle una cifra, el 85% del electorado, del 90% de los que votaron, el 85% votaron por AD y por COPEI, o sea, por el Partido Socialdemócrata y por el Partido COPEI. Ganó Acción Democrática. Después se dan cuenta que por la vía democrática el pueblo había rechazado. Los había rechazado. O sea, los soñadores con una dictadura se dieron cuenta que habían sido rechazados. Los soñadores de la izquierda que querían pues montarnos a Lenin o a Castro como escudo, pues también se dieron cuenta que estaban fracasados en esa. Y se montó entonces 20 años, ahora vienen los segundos 20 años de democracia. Segundo 20 años de democracia donde son 20 años de conspiraciones. Se conspiran de todos los lados, porque se dan cuenta que el Partido Social Cristiano COPEI y el Partido Socialdemócrata pues obtienen la mayoría. En el año
92, por ponerte un año. Podemos ir leyendo un poquito porque hay más. Sí, muy rápido. Entonces, en el año 92, pero es que la pregunta del doctor me hizo irme un poco. En el año 92 gana por segunda vez Carlos Andrés Pérez con una participación del 92% electoral y gana con el 85% de los votos. Gana. Y se dan cuenta, se desespera los que no tuvieron oportunidad por vía democrática y empezaron a conspirar a través de los medios de comunicación, a través de inculcar la antipolítica. Y esto es muy bueno que lo sepan, o sea, hubo toda una serie de conspiraciones que no se usaron un arma, no usaron una piedra, pero usaron las reglas de la democracia para caerle encima a los dos partidos que sostenían el sistema, que sostenían la democracia, la monarquía, o sea, por decirlo aquí, por llevarlo acá, pues. Entonces los dos partidos constitucionales había que caerle, había que sembrar la antipolítica. Y eso fue exitoso. En el 92, el iluminado dio un golpe de Estado y ahí todo el mundo se unió a él. Todo el mundo significa bueno, Chávez ganó con el 46% de abstención, o sea que por primera vez en Venezuela se abstiene el 46%, cuando antes se abstenía el 8% o el 10%. Chávez gana con ese 46%, el 36%, gana las elecciones. En ese momento viene el quiebre democrático del país. O sea, gracias a que Chávez llegó en manos de los medios de comunicación, en manos de la mayoría de los empresarios, en manos de la mayoría de los intelectuales del país. De los grandes empresarios venezolanos. Y de los grandes empresarios, de los grandes medios de comunicación. Yo trabajé 20 años en medios de comunicación. Me abrieron un expediente por traición a la patria porque pasé la publicidad de la oposición y pues me abrieron un expediente por traición a la patria, a la fiscalía. Pero todo esto que nos trajo el nacimiento de por qué perdimos la democracia es porque inculcamos la antipolítica, inculcamos que los dos partidos constitucionales no servían, que Alei Copey era la desgracia para el país. Porque fueron muy corruptos, señor. Bueno, y eso lo que pone en evidencia es cómo se ha llegado mediante un régimen político a transformar la sociedad y a transformar la política en sí. Eso es lo y nos olvidamos de la gente humilde. Quedaron ahí. Claro, entonces lo que creo que estamos consiguiendo aquí ahora en este coloquio es ver un poquito cómo hemos llegado, cómo ha llegado Venezuela a esto y qué podemos hacer en España para darnos cuenta de que están siguiendo las mismas pautas, están siguiendo los mismos caminos que Venezuela y que países hispanoamericanos. Los grandes partidos políticos que al principio funcionaron muy bien con una gran democracia, que llegaron a la gran corrupción y que llegó. Bueno, esa gran corrupción no es nada comparado con lo que hay ahora en Venezuela. No, por supuesto. Bueno, pero la clase media fue la que votó por Chávez. Yo quiero decir que nosotros, mi esposo, yo y mis hijos vivimos en un pueblo de aquí de Mallorca y me ha llamado muchísimo la atención que en ese pueblo uno habla con la gente y todo el mundo pregunta, todo el mundo nos dice, ay, España, yo la veo a usted y España como que va para el mismo lugar que está Venezuela. Eso lo dice muchísimo. La gran polémica y lo que para lo que nos años que fueron Acción Democrática y COPEI resultaron muy corruptos. Esto lo sabemos todos, no estamos. No sé, claro, evidentemente cuando arrancaron perfectamente. Hay alguna paradoja, alguna contradicción muy grande según qué cosas. Yo conozco unos conocidos míos venezolanos que huyeron
salieron de Venezuela ya son españoles, y solamente voy a decir eso, están votando a Podemos. Eso es lo increíble. Y es así. Lamentablemente, Ya no se puede decir nada más. Lamentablemente es cierto y no podemos sustraernos a eso, está claro que no. Pero a mí me gustaría profundizar un poquito más. O sea, hay líneas políticas, hay líneas económicas, hay líneas sociales que en Venezuela se han vulnerado totalmente y que en España todavía no, pero quizás podamos llegar. A mí me gustaría que alguien me aclarara un poquito la situación realmente ahora mismo aquí. Perdón, tenemos una joven, porque por lo menos yo soy vintage. Sí, pero todavía no. No. Okay. Bueno, yo sí, solamente 4 palabras. Efectivamente, uno de mis amigos venezolanos, que es un médico que está ejerciendo aquí y que desde hace años me lleva haciendo este comentario, ¿no? Vamos por el mismo camino. Pero yo creo que hay una gran diferencia. Primero, que estamos en la Unión Europea y sobre todo, que compartimos moneda. No hay que olvidar de que si España se hunde, de paso se hunde el euro, porque es la cuarta economía, a pesar del desastre y de esas cifras que son mentiras, porque esto de que el PIB crece tanto y no sé qué, pero la gente de la calle no lo nota. O sea, realmente yo que soy, tú Manolo me conoces bien, yo que soy un terrorista en el sentido político, pues yo soy de los que digo, por ejemplo, de que la hotelería caribeña se ha hecho a costa de los salarios de la gente que trabaja aquí. Esto, en los últimos 30 o 40 años, las cifras están ahí, la riqueza de los mallorquines ha caído de una manera sorprendente e inexplicable, pero es así. Y entonces, bueno, pues habrá que en algún momento, supongo, que se buscará dónde está el origen de eso, porque con muchas palabras se intenta, pero al final nadie le pone el cascabel al gato. Perdón. Cuando el chavismo llegó al gobierno, pues yo era muy joven, muy joven, pero con el transcurrir de los años me pude dar cuenta que nosotros, yo entiendo perfectamente lo que esto abarca mucho más, pero nosotros tendríamos mucho, siempre decíamos, a Venezuela esto no le va a pasar, ¿sí? Y no lo dijeron los cubanos. Siempre los cubanos nos decían, ojo con este señor porque habla como Fidel, y nosotros decíamos, a nosotros no nos va a pasar. Y cuando empezamos a ver cómo este gobierno empezó a manejar de manera a entes autónomos como el Consejo Nacional Electoral, y lo fue secuestrando y lo fue manejando a su modo, tuvo todas las estrategias, manejó de una manera tan brutal que llegó a apoderarse de todos los poderes que eran autónomos. Yo digo, es verdad. Y creó el poder ciudadano en el 99. Entonces, o sea, tenemos 4 poderes más el poder ciudadano. Chismear, ¿qué hacías tú? Mi vecino podría reportarme a mí en cualquier ocasión qué es lo que está ocurriendo en este momento, que por eso hay tantos detenidos, porque la vecina va y le dice, este muchachito salió a protestar, la mamá de aquel salió a pegar 4 gritos y vienen de su casa y se los llevan por eso. Entonces, aunque a veces creamos que puede ser imposible, esta gente es tan macabra y manejan de manera negativa su inteligencia que yo creo que no podemos subestimar. Jurvenes, vamos a ver. Álvaro, que es un gran conocedor de la política, no solamente española, sino de Latinoamérica, nos ha dicho una cosa que es muy importante y yo creo que es interesantísima, que intentemos desmenuzarla un poco, que es la enorme diferencia que hay de ser un país muy rico, porque Venezuela es la primera riqueza seguro en valores de Latinoamérica, con
un continente que es Europa. Porque al final Europa, salvo países que no están dentro de la Unión Europea, sí están en la Unión Europea. O sea, Europa nos mantenemos muy unidos. Es muy difícil que pueda ocurrir, pero estamos manejados por gobiernos que a lo mejor no son lo que deberían de ser en fuerza, en presión, en organización, pensar un poquito más en el pueblo, que es lo que preconizaba Chávez primero y Maduro después y que nunca cumplió. Entonces, vamos a ver. Yo quisiera que ahora Paloma nos dijera algo. Paloma Álvarez. Quiero agradecer por estar aquí, porque mi madre y yo también sufrí el secuestro, pero no quiero tocar ese tema, porque me quiero ahondar más en la educación que yo tuve durante mucho tiempo. Un momentico. Yo entiendo que no quieras tocar el tema, pero yo simplemente quisiera que me dijeras tu situación secuestrada. O sea, ¿te secuestraron? ¿Cuántos años tenías? Tenía 8 años. ¿Y cuántos días estuviste secuestrada? 7 días. ¿Y supiste quién te secuestró? Bueno, pero ¿serían fuerzas de seguridad del Estado? ¿Sería...? Sí, fue por parte de... O sea, por una parte del Estado y también por una mafia que había en Margarita, en la isla que yo vivía. Pero nunca me han dado mucho en eso porque al final es una herida que me marcó. Bueno, no, simplemente era para poner en contexto, nada más. Por favor, sigue. Gracias. Bueno, a los 11 años yo vi partir a mi madre debido a que la situación económica estaba muy grave y vino a España. Al año siguiente también perdí a mi hermana y tuve que encargarme de mi casa porque mi padre sufrió un ictus y estuvo encamado, entonces yo me tuve que hacer cargo de todo. Mientras tenía ese gran desafío, también me tenía que enfrentar a la educación en Venezuela. Debido a que había una gran falta de profesores, porque el salario mínimo al mes para ellos son 3 euros. Con 3 euros a ti no te alcanza para la comida. Por tanta vocación que tú puedas tener a tu trabajo, tú necesitas mantenerte con vida y a tus hijos o a cualquiera que tú mantengas. ¿Quiere decir que tú tuviste que hacerte cargo de la familia con cuántos años? Con 11 años, cuando se fue mi madre. ¿Y los 3 dólares que ganaban te daban para algo? No me daban para nada. Quiero recordar una cosa, por si las personas que estamos aquí no lo saben. La pensión hoy en Venezuela son 4 dólares. Es pensión lineal. No hay un señor que cobre 4 y otro que cobre 6, otro que cobre 10, otro que cobre 1, no. Todos cobran 4 dólares al mes. Vamos a dejar que termine Paloma, por favor. Me paraba a las 8 de la mañana, a veces sin comer porque obviamente no había por el salario, o ni siquiera me bañaba, pasaba días sin bañarme porque tampoco había agua. Entonces llegaba con mucha hambre al colegio y me tenía que afrontar que muchos profesores no venían, así que iba a las 8 y tal vez salía a las 10 del colegio, o con mucha suerte había profesores que tenían mucha vocación y querían que aprendiéramos algo, entonces iban a enseñarnos, pero también había grandes problemas porque debido al COVID había una semana donde podíamos ir al colegio y la otra donde no podíamos. Entonces, como no había tiempo para enseñarnos, muchos exámenes, por ejemplo, en mis exámenes de matemáticas, yo no resolvía ejercicios, sino que buscaba ejercicios ya resueltos y los ponía en el examen. Me dejaban sacar hojas o me dejaban poner, mi examen era poner. Al final, con toda mi estancia en Venezuela, yo nunca aprendí ni a multiplicar ni a dividir. También por la falta de profesores, muchos maestros tuvieron que asumir materias que no le correspondían. A mi ex profesor de dibujo le tuvieron que poner geografía, historia y ciudadanía, y debido a que él no había estudiado para dicha materia,
Lo que hacía era poner unos trabajos muy difíciles y para entregarlos o hacer exposiciones. A mí se me eran muy difíciles porque yo llegaba a mi casa y habían cortes de luz, por ejemplo, desde las 9 a las 4 de la tarde o de las 4 de la tarde a las 12 de la noche, y muchas veces tenía que buscar libros de bibliotecas o pedirlos prestados y ponerme a copiar con una velita de fondo, porque muchas veces lo hacía de noche, no había luz, o para estudiar era muy difícil. Muchas gracias de todas maneras. No has terminado. Bueno, espera, vamos a pasar la palabra un minuto para que te repongas, porque te veo muy tocada y no quisiera que te pasara nada. Pasa el micrófono, por favor. Bueno, todos los que estamos aquí somos conscientes de la situación deplorable, angustiosa, horrorosa que vive en estos momentos Venezuela y la que viven los 8 millones aproximadamente de venezolanos que se han ido del país no por gusto sino por obligación. Yo no he venido aquí, y lo siento y les comprendo, a escuchar lo de 3 o 5 o 10 historias personales de entre 8 millones que me podían contar en este momento. Yo he venido aquí porque siento el tema de Venezuela, pero yo he venido aquí para enterarme de qué mecanismos empleó primero Hugo Chávez, qué mecanismos, qué controles, qué circunstancias tuvo Hugo Chávez y posteriormente Maduro para llegar a la dictadura que existe en estos momentos en Venezuela. Y si me apuréis también un poco para ver si esos mecanismos se están reproduciendo en estos momentos en España. Comprar la prensa fue el primero. Y bueno, evidentemente... Yo no quiero discutir contigo, pero la prensa española, hay una prensa que es la que ve todo el mundo, que es la Sexta, la Uno, lo que sea, de Objetive, hay una serie de prensa, lee mismamente El Mundo, lee la ABC, y ya verás como esos, de momento, en lo que yo percibo, no están comprados todavía. El 90% ve la tele. Eso es un problema de educación, y a lo mejor ahí es donde está el tema, donde está la educación. Esta señorita tenía muchos problemas con la educación. Evidentemente, claro, en su situación precaria tenía problemas para educar, que igual que muchísimos otros venezolanos. Yo lo que quiero es saber, conocer, qué es los mecanismos que empleó Hugo Chávez y su gente, evidentemente, para evolucionar a una dictadura como la que hay en estos momentos. Eso es lo que yo quiero saber. Y si me vais a contar las penurias que han tenido otros 10 de los 10 o 8 millones de venezolanos que han tenido que emigrar, yo me voy porque de penas estoy escuchando ahora en la tele, en esas teles, estoy escuchando las penurias que han tenido los de la Dana de Valencia. Y eso me aburre. Muy bien. Pues, me aburre, lo comparto, pero me aburre. Bueno. Disculpa, frate, disculpa. Por favor. Vamos a ver. Yo estoy un poco aparte con usted de que no podemos estar llorando constantemente lo que ha pasado en Venezuela y lo que está pasando en Venezuela. Pero las vivencias son las vivencias. Y aquí lo que nosotros pretendemos es intentar ver si hay un paralelismo entre lo que ha pasado en Venezuela y lo que está pasando en Venezuela y lo que podría llegar a pasar en España. Eso es lo que quiero que expliquen. Bien, hemos empezado. Me parece que Álvaro lo ha dicho bien claro. Creo que ha empezado diciéndolo él, la señora también lo ha dicho, María Isabel también, pero yo también voy a decir otra cosa. Yo creo que en estos momentos España es un país vulnerable, simplemente vulnerable. Como es vulnerable, es muy fácil que lleguemos a pensar en un momento dado que España puede tener una cierta tendencia a caer en algo parecido a lo que cayó Venezuela cuando Chávez asumió la presidencia, que, como muy bien ha dicho su compañero, la asumió con un porcentaje muy alto de votos. En España... Del mundo electoral, porque no todo el mundo votaba. Lo sé, evidentemente, con un 46% de abstenciones que no se habían dado nunca en Venezuela. Eso lo sé. Pero yo no me refiero a eso. Yo me refiero que ese problema que tuvo Venezuela en su momento y que desembocó en
la dictadura de Chávez, porque al final era una dictadura, no era una democracia. Eso aquí es muy difícil que se dé porque, o sea, que se consuma, no que se dé, que se consuma por nuestra Unión Europea. Pero eso que usted está preguntando es interesante que nos lo conté, y yo creo que sin pasión, yo creo que María Isabel nos lo puede explicar sin pasión, por favor, contestando a la pregunta, porque... yo soy técnico, yo no soy político, ¿vale? Pero es algo que creo que es lo que a usted le interesa. Conciso. No, pero a la pregunta que ella Por eso, te ha hecho. Usted dice cuáles fueron los mecanismos que llevó. Chávez se aprovechó del momento coyuntural que tenía el país, donde había dos grandes partidos políticos, los cuales eran corruptos los dos. Entonces, la clase media pudiente que tenía privilegios en el mundo, nadie ha tenido, ninguna clase media del mundo ha tenido los privilegios que tuvo la clase media venezolana, que teníamos privilegios de clase alta. Vivíamos excelente. Nos olvidamos de la gente humilde, ¿ok? Y hubo esa polarización, esa gran corrupción en ese momento puntual de la historia venezolana, donde Chávez la aprovechó perfectamente y le votó toda la clase media, castigando a los partidos políticos AD, que sería el partido del PSOE, homologando aquí a España, y COPEI, que sería el partido del PP. ¿Okay? Entonces, castigaron sin saber que se estaban flagelando ellos mismos, donde le dieron la totalidad a Chávez del Congreso, del Senado, del Parlamento, toda la parte política que se puede decir, que no la desconozco porque no la sé, y él lo aprovechó perfectamente. Él ganó en el 97, ¿okay? diciembre del 98, y el 15 de diciembre del 99 hizo la gran asamblea constituyente para cambiar las leyes completamente y perpetuarse en el poder. Nos llevó a que hubieran 30.000 muertos de los que se conocen en el departamento Vargas, porque nunca se sabrá cuáles fueron las cifras, ¿ok? Simplemente para él perpetuarse en el poder. Y con esa constitución nueva lo hizo todo, ya está. Lo hizo todo, más todos los reales. Nosotros vivimos con Caldera, con los demás, a 8 euros el barril, y Chávez tuvo 225 euros el barril. O sea que hizo lo que quiso. La ley, él hizo su ley para perpetuarse en el poder. Más nada. Gracias. ¿Te contestó? ¿Te contestó sí, más o menos? Genéricamente. Sí, genéricamente. Pero es en, que, en el pequeño detalle, no, es que, no tan pequeño. Si controla el Tribunal Constitucional, lo controla todo, controla todos los poderes. Pero cuando él cambió la ley en el 99, controló los 4 poderes que existían, el legislativo, el judicial, ¿verdad? Más un poder que él se sacó de la manga, que fue el poder ciudadano, donde cual le daba dinero a cada quien que se chivara de los... María Isabel, bueno, una pregunta, una cuestión. Contestando un poquito a Enrique también, porque yo creo que el objetivo de esta charla era esa. Es decir, por una parte valorar qué situaciones había, pero el fondo de la cuestión es llegar a donde tú has preguntado realmente. Es decir, qué situación es la que estamos viviendo en España que se asemeja a Venezuela, que es a la que tenemos que llegar. De tal manera que estamos viendo, y sin ánimo de meternos directamente en política, estamos viendo lo que está haciendo el presidente del gobierno actual en España. La manipulación de televisión española, incluso dentro de una DANA. Exacto. La manipulación y dominio del... La extrema derecha con lo de la división azul están en Valencia. Bien. Es decir... Vale, pero estamos diciendo que suspenden las votaciones y el debate en el Congreso de los Diputados, excepto la votación de la composición de la Junta de Televisión Española. Estamos viendo cómo ha manipulado y ha dominado y tiene controlado el Tribunal Constitucional, con una persona que ha colaborado en la elaboración de las normas que ha aprobado, de la amnistía que ha aprobado el presidente del gobierno. Estamos viendo cómo manipula absolutamente todo. Y lo que tenemos que ver en España es cómo una persona que te ha mentido, cómo eres capaz de volver a votarlo. Esa es la cuestión. ¿Cómo es posible que lo votas?
Porque todos sabemos de la evolución cuando se presentó Podemos en España. Coño, hasta yo dije, hombre, a ver si es verdad que sale una persona, 2 veces el salario mínimo interprofesional, voy a mirar al panadero a los ojos, voy a vivir en mi barrio de toda la vida, y en cuanto entró, ¿qué hizo? Cambió la vida. Tuvo 5 millones de votos, en la segunda tuvo 3, en la segunda 1,5 y desaparecerá Podemos. Pero ¿cómo es posible que la gente no reaccionemos ante una situación, la actual del presidente del gobierno? ¿Cómo no podemos reaccionar de una manera que vemos que nos está mintiendo a la cara? Si además el ministro de Justicia es otra historia. El mono este, ¿cómo se llama? Marlaska. No, el ministro de Transportes Óscar Puente dice que la frase de que lo que necesites pedirlo, dice que es mentira, que no lo ha dicho. Y tenemos la imagen del presidente del gobierno diciéndolo en televisión española y el otro negando. Vamos a, si os parece, vamos a diluir un poquito a bajar un poquito el ánimo, porque en un debate, en un coloquio, la señora Milén Lem. Por favor, ¿puedes pasar el micrófono? Yo quería, ¿cómo se llama este señor? El que ha hablado. Álvaro. Sí. Álvaro Miderman. Yo, lo mismo que ha dicho el señor de allí, me parece súper importante todas las situaciones personales, pero yo estoy hasta las narices directamente. Entonces, creo que una de las partes muy importantes es lo que ha dicho usted. Estamos en Europa. Entonces, ¿qué demonios hace Bruselas? O sea, Bruselas no se entera de lo que hace el guapito este que va allí con su corbata, que es socialista, va con su corbata. Bruselas no se entera de lo que se está haciendo en España, no se entera de todos estos controles, de lo que hay. La otra pregunta que estabas diciendo, ¿por qué aquí la gente vota? Pues porque está todo manipulado. Tú coges la televisión, yo mi marido la ve toda la mañana, yo no quiero ni verla. ¿Para qué? Yo soy valenciana. A mí que no vengan con historias. Y esta mañana la Dana. Y vamos a confinar. Ya estamos. Ya estamos. La ley del miedo, la historia tal. En Valencia, señores, existe Blasco Ibáñez. Cañas y barro. Las barracas valencianas se hacen con cañas. Y de toda la vida en Valencia hemos tenido acequias, torrentadas, riadas. Se hizo el cauce de Turia enorme porque Valencia se inundó, que no os podéis ni imaginar, yo no había ni nacido. ¿Vale? Ahora resulta que las cañas no se pueden quitar. Yo soy muy ecologista, yo reciclo todo, pero tonterías las justas. Las cañas han creado unas barreras que eso no lo sabe nadie, lo sabemos los valencianos. Y cuando hay unas tormentadas de este tipo, no se puede tener todas estas cañas que está parando todo. Ahora ya nadie tiene nada, no sé, nada, la Dana y a confinar, y a meter miedo otra vez a la gente. Entonces, lo único que quiero saber es respecto a lo que me parece productivo. Estamos con el euro, estamos en Europa, vamos a ver, yo no creo tampoco en esa situación, pero sí que veo que está pasando todo el foro de Sao Paulo, que aquí cuando yo hablo de eso con españoles, nadie lo conoce, sí que lo conoce. Vale, pero bueno, a mí esto me lo dijeron cubanos, argentinos y demás. Entonces, Álvaro, por favor, ¿Bruselas no se entera? Yo me gustaría... Es que yo no entiendo para qué estamos en Bruselas, es que me pone muy nerviosa. Yo es que no quiero hablar. No quería extenderme demasiado, porque yo tengo una tendencia a enrollarme tremenda y entonces me domino, ¿verdad? Pero no te preocupes, te lo recordaremos para que te aflojes un poquito. Pero simplemente yo quería decir que efectivamente Bruselas es también un reflejo de un deterioro tremendo de Europa. Europa, porque ha habido, claro, es que hay que analizar las cosas profundamente. El mayor problema de la Unión Europea es que los constituyentes tomaron una medida que probablemente en su momento era pues adecuada, que es que determinadas decisiones importantes se tienen que hacer por unanimidad. Entonces, eso, lamentablemente, no funciona. De la misma manera que la Unión Europea ha crecido demasiado rápido en miembros que realmente han creado una diferencia importantísima entre unos y otros. Entonces,
Bruselas lamentablemente no funciona. Al revés, lo único que hacen es ponernos problemas, porque que ahora sea tan importante porque que una botella de plástico esta tenga el botón que no sé qué, tal, entonces, realmente yo lo que percibo es, lamentablemente, no sé si es como consecuencia de una educación muy deficiente, porque claro, yo tengo 76 años, que ya son años, ¿verdad? Y entonces yo he estudiado en el sistema que ahora no se puede hablar de él, porque no se puede hablar de franquismo, de la misma manera que no se puede hablar tampoco de que fue Franco el que hizo el cauce de Turia. No se puede decir. No, ya lo sé. Perdón, pero es verdad que en estos momentos es una palabra que es algo. Pero yo lo que percibo, y esto sí que es muy preocupante porque me da un poco más de esperanza ver cómo se ha involucrado la juventud en el tema de Valencia. Pero el pasotismo que tenemos en estos momentos y que nos han inculcado desde Zapatero, porque no olvidemos, el señor Zapatero es el inicio de un deterioro de nuestra sociedad que ha terminado en que, por ejemplo, esta mañana ha vuelto a recordarse el Plan Hidrológico Nacional que aprobó el señor Aznar y que lo que hacía era que el agua era de todos. Y que no, y además, bueno, eso ya eso es para mí, es verdad, pero yo lo considero mucho más importante el que la primera decisión que tomara el señor Zapatero en su primer Consejo de Ministros fue abolir ese programa. Entonces, pero lo que pasa es que yo lo que me pregunto, y es una pregunta que dejo aquí y que a lo mejor tiene que ver con lo que es lo que nos preocupa aquí, es cómo es posible que después de lo que estamos viendo todavía haya un 30% que vota al señor Sánchez. Porque aquí la gente es de un partido de la misma forma que es de un equipo de fútbol. Si yo soy del Madrid, me importa una mierda si gana de penalti, si no era penalti y si ha pasado el tiempo. Pero mi equipo ha ganado. Pero lo que tenemos es lo que importa. Pero estoy de acuerdo, pero tenemos deberíamos de analizar el por qué. Hay una diferencia importante. Yo simplemente pongo esa pregunta porque esto nos ha de preocupar. Perdona, pero sí, porque resulta una cosa, que en un país libre, los que reciben ayudas del Estado no tendrían que tener derecho a votar. ¿Quién tendría que votar en un país? Los que estiran del carro. ¿Quién votaba en la antigua Grecia, la cuna de la democracia? El que era capaz de coger un escudo y una lanza y de defender la polis. El que no, no tenía derecho a votar. Bueno, porque si yo voto, este tipo de generación del coloquio, por favor. Y luego cuando termine, pásale, por favor. Cuando termines, pásale el micrófono. Quería responderle sobre el tema que usted había, sobre la pregunta que había hecho. Uno de los principales que se asemeja a España. Yo me acuerdo cuando yo veía en la época que estaba Adén Copey en Venezuela, por la televisión en el Congreso, había un discurso formal y Chávez llevó un discurso de odio, como lo están llevando, antivalores al Congreso, donde los niños, donde todo el mundo ve un discurso de odio, donde se sacan los trapos, donde se insultan, y eso antes nunca se veía. Se acabó el lenguaje formal dentro de la política, en el Congreso, que era algo respetuoso, puros antivalores lo que vemos ahí. Eso es una de las tácticas. El odio que están sembrando. Bien, pero de acuerdo, estamos de acuerdo que esto es lo que está ocurriendo en Venezuela, pero no olvidemos el principio del debate, el principio del coloquio. El coloquio es encontrar un paralelismo entre lo que ha pasado en Venezuela, lo que está pasando en Venezuela y lo que pueda llegar a pasar en España. Esto es lo que nosotros estamos intentando centrar desde que hemos empezado el coloquio. Es verdad que hemos querido traer personas que han sufrido mucho en Venezuela
para que nos dieran una imagen de lo que ha pasado y de lo que están sufriendo, y de lo que el pueblo venezolano hoy sigue sufriendo. Tenemos familias enteras, tenemos hijos, nietos, tenemos gente que no come, que con $3 o $4 que pueden ganar todos los meses no llegan a ningún lado, ni al día siguiente, y esto es un daño enorme. ¿Cuál es el paralelismo con España? No lo sé. Entonces tampoco creo, vamos a pasar el micrófono, pero tampoco creo que estemos en disposición en estos momentos de juzgar. Estamos en disposición, creo yo, de decir lo que hemos vivido hasta ahora, y creo que no tardaremos mucho, y eso al menos esperamos todos, en que esta situación en España también se revierta un poco. Pero quisiera que pensáramos un poquito que lo que ha pasado en Venezuela, en España puede ocurrir, pero no lo veo yo personalmente no lo veo tan inmediato. Similitudes. La primera similitud es ¿por qué llegó Chávez? Breve, por favor. Ok. Chávez llegó porque la mesa la tenía servida. Él no hizo nada para llegar. Él no tuvo necesidad sino de hablar tonterías como un loco. Y con eso tuvo la mesa. Ustedes tuvieron un 15M. El 15M, imagínense ustedes si ese 15M agarra a los dos partidos principales de España en su peor nivel. El año siguiente, el colete estuviese mandando a España. No lo deja. Y ahí estamos. Bueno, pero no sé. Pero hablando de similitudes, otra de las similitudes, hablar de corrupción, la corrupción general. La corrupción, cuando se habla de corrupción, muy peligroso para los partidos políticos, porque es genérica. El señor Chávez llegó ofreciendo que iba a freír las cabezas de los adecos y copellanos. No hay ni un preso por corrupción adeco y copellano. No hay ni un preso. Hay muchos que están huyendo por política, pero no hay un preso por corrupción. Hubo presos dentro de la democracia, como hay presos en la democracia española, muy sanamente, muy importante que hay presos, hay investigados, como muchos casos que estamos viendo. Eso es algo que tenemos que tener cuidado y que los medios de comunicación manejan muy mal, porque lo manejan genéricamente. Uno oye la televisión y es como si aquí estuviesen los 100.000 políticos metidos en corrupción. No. Para mí, yo respeto muchísimo a los funcionarios españoles, porque a donde voy es la educación, la decencia, por encima de todo. La otra preocupación que puede haber, y que hay una similitud y que yo recomendaría, bueno, para mí el peligro que puede tener España es que abandonemos al rey. Entonces, estamos en algo, porque el rey representa el Estado. Allá en Venezuela el presidente pues representa el Estado. Entonces, en este momento yo diría que lo ideal sería que los partidos que apoyan al rey para las próximas elecciones, si son dentro de 6 meses o si son dentro de 1 año o dentro de 3, se unan y lleven un discurso unido con las 5 reglas más importantes, no en desacuerdo con que hay que sostener la justicia, las instituciones, darle respeto a la fuerza de seguridad que se está perdiendo, o sea, recuperar y hacer una nueva ley, una nueva constitución, inventar la constitución, pero para eso que se vaya con un discurso unido. No quiero ponerle nombre, pero todos los que estén alrededor del rey, que creen en el Estado y que creen en la monarquía, pues que se unan y lleven un solo mensaje al electorado. Gracias. Muchas gracias. Y ese pensamiento tuyo lo tenemos nosotros porque estamos defendiendo la monarquía precisamente y en eso estamos. Y entendemos que debe de ser así y que debe de partir del Estado, debe de partir de aquí.
Lamento mucho que se nos ha hecho muy tarde. Yo tenía algunas otras comentarios de venezolanos que me hubiera gustado compartirlos, pero el tiempo no nos lo permite. Me gustaría, asimismo, que si podemos hacer alguna conclusión, alguna definición del coloquio como final. No sé, José, ¿tú quieres? Sí. Si quieres, Enrique, decir algo y ya... No, yo quería decir simplemente brevemente, ¿verdad? Que para evitar que nos suceda en España lo que sucedió en Venezuela, uno de los actos es esto, es decir, solamente somos 50. El otro día en Valencia se juntaron 130.000, pero lo importante no son 130.000, sino que hubo 67 entidades que convocaron aquella manifestación. Aquí tenemos media docena de entidades, pues la Hermandad Nacional Monárquica, la Sociedad Civil Balear, la Fundación Jaime III, el Foro Baleares, hay Mosmoven, hay una serie de entidades que no son políticas, pero que quieren ser españolas, mallorquinas en su caso, y constitucionalistas. Y ahí es donde tenemos que ir, es decir, tenemos que conseguir que el Tribunal Constitucional no sea el que libera de la cárcel y de las culpas a los de los ERE de Andalucía, que se llevaron 800, y no se los llevaron ellos. Como no se los llevaron ellos, a mí si me roban me da igual dónde vaya el dinero, al final me lo han quitado a mí. ¿Qué pasa? Pues ahora también el Tribunal Constitucional ha dicho que aquellos confinamientos que hizo Sánchez con la pandemia, que los declararon anticonstitucionales, ya son constitucionales. Ya sabemos quién hay al frente del Tribunal Constitucional. O sea, en estos momentos... Yo tengo un listado de 50 entidades, asociaciones, organismos públicos mandados por dirigentes altos. José Cierres, por favor. Bueno, yo creo que a pesar de las discrepancias se ha conseguido el objetivo, ¿vale? Podríamos estar hablando todavía mucho más tiempo, horas y horas, y ver dónde estaría el problema, hacia dónde nos ha llevado la política actual. De todas formas, yo creo que es positivo un apunte que has hecho de que no nos movemos. O sea, cuando vemos que nos están atacando, solamente nos movemos cuando nos atacan a nosotros personalmente. Solamente nos movemos cuando nos afecta a nosotros personalmente. Solamente vamos a una ayuda y una manifestación contra el cáncer cuando lo tenemos en casa. Solamente nos movemos cuando atropellan a una persona cuando lo tenemos en casa. Solamente nos movemos cuando nos vemos implicados en un problema. Y ese es el gran problema que tenemos en la sociedad, que no somos capaces de movernos por cuestiones altruistas. Como muy bien has dicho, en Baleares somos unas cuantas asociaciones que cuando hacemos algo nos unimos, pero al final somos 100, somos 200, somos 300. En la manifestación de Madrid, de la Plaza Castilla, de hace un mes, nosotros como Hermandad Monárquica hemos participado con otras 97 asociaciones, en las cuales tú también estabas. No sé si éramos al final, unos dicen 200.000, otros 400.000, otros 500.000, pero al final hay mucha gente que se queda en la playa, en el sofá, viendo la tele, y como a mí no me afecta, pues bueno, ¿para qué voy a ir? ¿No? Había una máxima que decía, cuando vinieron los judíos, y vinieron a... Cuando vinieron los judíos. Sí, cuando vinieron los judíos, bueno, como yo no soy judío, pues tampoco me da igual, es igual. Cuando vinieron a buscar a los comunistas, como yo tampoco soy comunista, pues también me da igual. Cuando vinieron a buscar a los, quien sea, los republicanos, como yo no lo soy, pues tampoco me da igual. Pero ahora han venido a buscarme a mí y ya no tengo a nadie que me defienda. Ahora ya no tengo a nadie que me defienda, porque ya no queda nadie. Entonces, cuando no quede nadie, es cuando ellos han ganado. Y si no nos unimos y no salimos a la calle cuando realmente hacemos una convocatoria y decimos, vamos todos a pedir y vamos todos a hacer, si no nos movemos, en el sofá de casa se está muy bien sentado. Y eso ha pasado. En Venezuela, está pasando aquí y pasará en todos los sitios. Así que, gracias que tenemos, gracias que tenemos un poquito de ayuda de la Unión Europea y del euro, gracias que tenemos a un rey en España que está por encima de los políticos, que vamos a ver hasta cuándo y hasta dónde lo respetan, y sabemos que el rey tiene el apoyo mayoritario de la población estamos con él y vamos a defender nuestras ideas, pero si no nos unimos todos, no haremos nada.
Gracias. Muchas gracias. Tienen que traerse a los jóvenes. Yo llegué aquí, mis hijos llegaron a los 5 y 7 años después de tener una pistola aquí, niñitos de 5 y 7 años. Y ellos, al igual, porque uno les mete la política diariamente, ellos y todos sus amigos, ahora tienen 29 y 26, pasan de la política. Tienen que educar a su gente, a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, al que se siente en el autobús, a quien sea, que tienen que involucrarse en la política. Los jóvenes no están involucrados en política, pasan totalmente. Y ellos son el futuro, ellos son los que van a ir a votar ahorita, dentro de 2 años, 3 años, 4 años. Gracias, Marisol. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su presencia y esperamos verlos si Dios quiere. Gracias por su participación. Buenas noches.